Indudablemente, el vehículo eléctrico, sea público, sea privado, sea de transporte masivo, sea de transporte individual, de transporte colectivo, de transporte personal, tiene unas inmensas ventajas desde el punto de vista ambiental. No produce ruido. Incluso a veces por seguridad toca meterle un ruido para que el peatón pueda darse cuenta de que viene un carro. No produce ruido y no produce emisiones. Es decir, este es el vehículo adecuado, la tecnología adecuada para mitigar el cambio climático en el mundo. Entre varias, esta es una tecnología que se articula a enfrentar el peor reto que hoy tiene la humanidad, que puede hacerla desaparecer como especie, hacer desaparecer la vida misma, el cambio climático. Bogotá se pone a la vanguardia en la lucha contra el cambio climático. Por algo, mañana salimos hacia Londres a una actividad. Estamos entre las 4 ciudades finalistas de un premio mundial que tiene que ver precisamente con el liderazgo de las ciudades, de sus gobiernos en la lucha contra el cambio climático. Por este tipo de programas es muy probable que premien a Bogotá en el día de mañana. Esperamos ansiosos que se entregue ese premio. No es muy publicitado por la prensa, pero indudablemente sería un galardón insigne para una ciudad que se coloca en la vanguardia tecnológica del mundo. El primer hecho ventajoso entonces es cero emisión, cero ruido. El segundo hecho ventajoso de este vehículo, entre varias tecnologías, sus costos operacionales son muy inferiores al costo del vehículo a diésel o de gasolina. ¿Qué significa esto? Que son, desde el punto de vista de la energía, más eficientes. Podría implicar una baja de tarifas, ya lo veremos en los números, pero también podría implicar, y quiero que esos números se hagan al cabo de unos meses de desarrollo y de actividad de estos vehículos, podría implicar que las actuales tarifas, sin elevarlas, pudieran financiar la seguridad social de los taxistas, que hoy no tienen. Si los costos operacionales se reducen, queda un espacio financiero sin necesidad de elevar tarifa que podría, ya veremos si los números dan, podría financiar la seguridad social del taxista. En 2, 3 meses, cuando estos vehículos pongan los números concretos, reales, veremos si es posible que por primera vez en un territorio en Colombia, la seguridad social de un trabajador independiente, que hoy es el taxista, pueda ser garantizada. Y tiene una tercera ventaja, y es que Bogotá podría ser el escenario del establecimiento de empresas, de producción, de mantenimiento de vehículos eléctricos en América Latina. Y vamos a poner esto en términos concretos. Primero, si Bogotá tiene cada vez más flota eléctrica, su aire será cada vez más puro. El beneficio para toda la ciudadanía será innegable en términos de vidas humanas, en términos de niños que no se enferman de enfermedades agudas respiratorias producto de la contaminación del aire, en términos de calidad de vida. Segundo, si logramos que estos vehículos se generalicen dentro del transporte público de la ciudad de Bogotá, no solamente en términos de taxis, sino en términos de buses, de padrones, de buses articulados, biarticulados, los costos operativos del transporte público en la ciudad de Bogotá pueden disminuir
y por tanto la presión que estar ligados al precio internacional del petróleo, gasolina, diésel, provoca para el alza de tarifas podría detenerse, porque la energía eléctrica en Bogotá es básicamente agua. Es decir, podríamos mover el transporte público en una proporción importante con el agua, que se transforma en energía eléctrica y puedes mover este tipo de vehículos. Bajar las tarifas de transporte público o impedir que crezcan tiene un beneficio esencial en una ciudad como Bogotá, y es que la demanda por el transporte público masivo puede crecer, es decir, menos gente usando carros, más gente usando el bus o el metro, ojalá en el próximo inmediato futuro. Y tercero, la rama metalmecánica, la rama de producción de partes para vehículos, la rama de producción de vehículos, está seriamente afectada en la ciudad de Bogotá. Y está seriamente afectada, yo diría, por el Tratado de Libre Comercio, pero esa es una discusión que dejaremos para otra oportunidad. Es obvio que por la revaluación del peso y por las medidas de reducción de aranceles, cada vez entran más vehículos baratos, más baratos cada vez, y compiten con la producción de vehículos a nivel nacional. Yo estoy convencido que si transformáramos nuestra industria automotriz cada vez más hacia la producción de vehículos eléctricos, la metalmecánica cada vez más a la producción de partes y mantenimiento de vehículos eléctricos, Bogotá podría ser un emporio industrial en una rama productiva, este tipo de vehículos en América Latina. No solamente para el mercado nacional, sino para el mercado latinoamericano. Es una perspectiva que se abre. De alguna manera hemos equivocado el camino en la industria automotriz. Porque si bien en Europa, en Japón, en Estados Unidos, la energía es más cara, la energía eléctrica es más cara que en Colombia, porque sus fuentes energéticas son o la nuclear, o el carbón, o el gas, o los fósiles en general, afectando el medio ambiente al punto de que han provocado el cambio climático. La energía en América Latina, a diferencia de Europa, de Estados Unidos, del Japón, es agua. Caídas de agua. Una caída de agua es casi cero costo. Es muy barata comparativamente la energía eléctrica latinoamericana y fundamentalmente en Colombia, Perú, Ecuador, que la energía en Estados Unidos, en Europa o en Japón. Esa diferencia hace que los vehículos que usan los europeos, los norteamericanos, los japoneses, sean vehículos con energía fósil, porque su energía eléctrica no es competitiva con la energía fósil, petróleo. En Colombia y en América Latina no es igual esa ecuación. En Colombia y en América Latina la energía fósil es mucho más cara que nuestra energía eléctrica hídrica. Por tanto, estos vehículos son más eficientes y más adaptables a las economías latinoamericanas que a la economía de los Estados Unidos, Europa o Japón. Por eso tenemos unas ventajas que hay que aprovechar. No solamente importar, que son caros hoy todavía, importarlos de donde no se utilizan y más bien producirlos donde podríamos utilizarlos de manera generalizada. Estas tres ventajas hoy inician con este vehículo.
Mañana tendremos, mañana me refiero no exactamente al día de mañana, sino en muy poco tiempo, vehículos eléctricos en el Transmilenio, vehículos eléctricos en el SITP, y ojalá por la imitación que provoque y la eficiencia de estos taxis, cada vez más taxis en el servicio público de Bogotá. Y ojalá nuestros propietarios de carro particular puedan transformar sus 2 carros, que tuvieron 2 carros por el pico y placa, en uno eléctrico, porque el vehículo eléctrico en la ciudad de Bogotá no tiene pico y placa. Sería un aporte al medio ambiente, al aire y a la calidad de vida de todos los bogotanos. Muy amables.